Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 10, basados en el libro de doctrina En esto creemos de la Iglesia de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema complicado para algunos, algo que posiblemente haga que algunos que son seguidores de este canal pues dejen de seguirlo. Sí, así suele pasar cuando digo algo que no va conforme a sus entendimientos o pensamientos, creencias, y algunos dicen, no, yo no voy a seguir a este. Bueno, como sea, ¿no? Lo que venga está bien, pero igual debo decirlo porque es parte de lo que enseñamos, de lo que creemos, y no lo hacemos con el propósito de ofender a nadie ni de pretender ser mejores que nadie. Simplemente mostramos la postura bíblica que nosotros entendemos. Y hoy vamos a hablar de la observancia del domingo. ¿Se ha preguntado usted por qué la mayoría de iglesias, casi todas las iglesias, se reúnen los días domingos para adorar juntos? Hay horarios diferentes, del domingo muy temprano, por ejemplo la iglesia católica, ¿no? Las primeras misas desde temprano, o hay distintas misas durante el día. Y el pueblo evangélico, por su lado, también tiene sus servicios diferentes. Las iglesias pequeñas suelen tener uno o dos, tienen su escuela dominical, y se llama escuela dominical porque lo hacen todos los domingos, y tienen actividades diversas. Yo sé que también tienen otras actividades durante semana, pero esas actividades son extras. El domingo es su reunión máxima, su reunión más grande. Sé que algunas iglesias han empezado, sobre todo las más grandes, han empezado a adaptar sábado en la noche porque no caben en el edificio tantas personas, entonces tienen 4 o 5 servicios desde el sábado en la noche hasta todo el domingo. Aún así, desde el concepto bíblico, un día bíblico, el día bíblico empieza a la caída del sol. Entonces, en teoría, el sábado en la noche ya es el primer día de la semana. No desde el contexto del calendario gregoriano, pero sí desde el contexto del calendario bíblico. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué las iglesias optaron en hacer eso? Porque católicos, evangélicos, mormones, todos, y hasta los testigos de Jehová, todos tienen sus reuniones más grandes en el día domingo. ¿Por qué? En eso están de acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar de cuál es la postura de la Iglesia de Dios con respecto a eso. Antes que nada, queremos decir que respetamos todas las formas de creer. El que quiera creer como sea, sus prácticas son respetadas. De la misma manera que el que quiera ser hindú, quiera ser budista, o hinduista quiero decir, budista, creer en los astros, la gente se han creído cosas diferentes todo el tiempo. Ahora, ¿son todas correctas? Ese es el punto que hay que considerar. ¿Por qué la Iglesia de Dios tiene una práctica diferente? Nosotros, aunque sí en algunos lugares tenemos algunas reuniones en domingo, no son nuestra reunión máxima, nuestra reunión principal. ¿Por qué como iglesia optamos por no seguir esa práctica de casi todo el pueblo cristiano? ¿Qué nos hace ir por otro rumbo? Bueno, evidencias de una observancia cristiana del domingo como día sagrado puede trazarse hasta mediados del siglo II. Y ojo con esto, mis queridos hermanos, aquellos que estudian la historia del cristianismo y los inicios de la iglesia cristiana no pueden pasar por alto que la iglesia originalmente fue sabatista, o que se reunían en sábado. ¿Por qué? Porque las sinagogas se abrían el sábado. El domingo era un día de trabajo, no era un día de descanso. Y ese es el punto que algunos dicen, oye, pues nos reunimos porque ese es el día de descanso. Sí, pero ¿por qué ese es el día de descanso hoy en día? No lo fue así. Por milenios, el día de descanso fue el sábado.
Y así lo siguió haciendo la iglesia primitiva. Fue cuando ya empezaron algunas iglesias que no judías, que esto empezó a cambiar. Pero la iglesia originalmente guardaba el sábado, no el domingo. Entonces, históricamente se puede ver que esta práctica empezó a partir del siglo II aproximadamente. Con el tiempo, muchos creyentes han concluido que el domingo es como el sábado cristiano, que reemplaza al sábado judío, y que las instrucciones escriturales al respecto aplican ahora al primer día de la semana. Hay algunos que me dicen, es que yo no guardo el domingo, yo me reúno, yo voy a la iglesia el domingo porque es el día que está abierto. Sí, ese es un concepto más moderno, pero ese no era el concepto original. El concepto original era que el domingo era un día de descanso, era un día para darle gracias a Dios, era un día para darle gloria a Dios, y sonaba como la sustitución del sábado judío, y el domingo parecía ser como el sábado cristiano, el equivalente al sábado que tenían los judíos. Nuevamente digo, ¿verdad? Algunos solo saben lo que pasa en su congregación local, y otros que también han investigado, pues sabrán que lo que estoy diciendo en este momento está amparado en la historia. No son inventos, la historia confirma estas cosas. Otros afirman que el sábado fue abolido en el nuevo pacto y que el domingo debe ser observado en remembranza a la resurrección de Cristo. Entonces, como el sábado fue abolido, la ley fue abolida, entonces el sábado fue abolido y por lo tanto ya no tenemos necesidad de guardarlo. Pero la iglesia necesita reunirse. Entonces, ¿por qué nos vamos a reunir el sábado? Mejor reunámonos el domingo. Porque el sábado ya está abolido, escojamos otro día. Bueno, ese es el punto, ¿no? Aún otros no ponen significado espiritual en ninguno de los días. Más bien se reúnen para adorar con otros en domingo por simple tradición. Sí, aquellos que dicen, no, es que yo no guardo en un día, yo me reúno porque ese día, esa es tradición, ¿no? Esa es pura tradición. Antes de que consideremos la historia post-bíblica de la observancia del domingo, debemos aclarar y responder a la demanda de que la observancia del domingo tiene base escritural. Sí, porque sí, hay algunos que dicen que el día domingo tiene base bíblica. Y ojo, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, claramente dice que el sábado es el día de reposo, que el sábado es el día de santa convocación. Santa convocación significa que es el día en que Dios los llama a juntarse. Es decir, que lo que están haciendo en domingo, esa es una convocación hecha por su pastor, por su sacerdote, por sus líderes religiosos. Pero la santa convocación de Dios, esa era al sábado, no para el domingo. Eso es bíblico, eso está en las escrituras y no hay manera de quitar eso de la Biblia. Podrán decir que ya no quiero tu sábado, no quiero esto, podrán tener otras cosas, pero Dios mandó que el sábado había santa convocación. Pero algunos cuando se enfrentan con eso dicen, no, el domingo también tiene base bíblica. Bueno, ¿cuál es la base bíblica que dan? Veamos. Número 1, que Cristo resucitó de los muertos el domingo por la mañana, concediéndole así significado a ese día. Dicen, Jesús resucitó un domingo, por lo tanto es el domingo en el que debemos reunirnos para adorarlo. Ese es el punto que algunos tienen, ¿no? Sus apariciones. Número 2, sus apariciones después de la resurrección en el primer día. Jesús se les apareció el primer día de la semana. También vemos que el día de Pentecostés en Hechos 2, ellos dicen que también cayó en domingo. Y por eso tiene un significado especial. Si Jesús resucitó un domingo, dicen. Si Jesús se les apareció el domingo y si el Espíritu Santo fue derramado en domingo, eso significa que los discípulos ya se reunían el domingo. ¿No les parece a ustedes? Judíos guardando el día que Dios no les mandó, eso no tiene sentido, no tiene. Ellos más bien estaban escondidos, estaban confundidos, estaban atemorizados, no estaban reuniéndose a adorar, no era un culto lo que estaban haciendo. Ellos estaban reunidos tratando de entender qué había pasado.
Y ya en el día de Pentecostés, pues bueno, también se dice que como cayó en domingo, ellos estaban juntos ahí y era un culto. Y como era un culto, entonces, ¿qué significa? Que pues entonces hay adoración el domingo y por lo tanto el domingo es el día ahora en el que tenemos que hacerlo. Punto número 3, que Pablo se reunió con los cristianos en Troas, según Hechos 27, y que fue intencionalmente, no incidentalmente, y que se llevó a cabo el día domingo. Número 4, las instrucciones de Pablo respecto a las ofrendas en 1 Corintios 16:2 muestran que los creyentes tenían como hábito reunirse en domingo. Eso es lo que ellos dicen. Y 5, en Apocalipsis 10 dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Y dicen que ese hace una referencia al domingo. Entonces ahora vamos a ver, ¿es cierto esto? Porque la gente puede afirmar eso, pero eso es una interpretación. Literalmente Dios no dijo reúnete el domingo. Reitero, hay santa convocación para el sábado, no hay santa convocación para el domingo. No existe tal cosa en las escrituras. Lo que hay son análisis de cosas que supuestamente pasaron, y de ahí dicen, ya por eso lo hacemos nosotros así, porque ellos lo hicieron ahí de esa manera. Sí, pero eso no es lo que la escritura dice. Lo que estamos viendo ahí es que están haciendo una interpretación, y a esa interpretación le están dando un sentido para justificar lo que ya es tradición. Abordemos entonces estas afirmaciones y veamos. Una postura fuerte existe en cuanto a la resurrección de Cristo al final del día sábado. Si usted quiere ver más de esto, porque aquí no puedo explicar de eso, pero ya hay otra serie de videos con respecto a Jesús resucitando al final del sábado, a la caída del sol, casi cayendo el sol en la parte tarde del sábado. Usted dirá, ¿y eso? Bueno, para eso tendrá que ver la explicación, que en la descripción de este video voy a poner el enlace para que usted pueda ver esa serie donde se explica ese punto. Es decir, como es bíblicamente podemos demostrar que Jesús no resucitó como la gente dice que resucitó en domingo. Jesús resucitó, pero no como la gente lo dice. En ambos casos, la escritura nunca sugiere que el día de resurrección habría de ser observado como día santo o que llegara a ser el sábado cristiano. O sea, quitemos de que Jesús resucitó en domingo. Sí, Jesús resucitó en domingo, por ejemplo. ¿Acaso eso significa que Él automáticamente cambió las cosas? No dice eso la Biblia. Aún habiendo Él resucitado un domingo, si así fuera, entonces eso no cambia las cosas. No hay un mandato que diga en mi día de resurrección, ese día será santa convocación. No existe tal cosa en la Biblia. Es una interpretación. No está en la Biblia. El segundo punto. Cristo sí apareció a sus discípulos en el primer día de la semana. Obvio. Si resucita al final de la parte tarde del sábado, entonces se presenta ante ellos el domingo recién resucitado. Pero eso tampoco le pone ningún significado. El día en que se les apareció a ellos tampoco no significa, como Jesús se les apareció el domingo, es el domingo el día. No lo dice la Biblia. Eso es otra vez interpretación. Hubieron apariciones en otros días también, no solo en ese día, así que no por eso vamos a también a poner los demás días. En cuanto al Pentecostés, esto de que el Pentecostés cayó en domingo también no está bíblicamente demostrado. Hay otra, si Jesús resucitó el sábado por la tarde, entonces Jesús no pudo haber, o más bien el Pentecostés no pudo haber ocurrido en domingo. Yo sé, toda la gente dice eso, pero que la gente lo diga no significa que la Biblia lo diga. Tercer punto, de acuerdo a Hechos 27, Pablo se reunió con los creyentes de Troas en anticipación a su partida al día siguiente. No existe ninguna mención de que esto haya sido la costumbre para los cristianos de reunirse en el primer día de la semana, o que ellos lo hayan considerado sagrado, o que lo hayan tomado como un sábado cristiano. Pablo guardó el sábado, como dicen las escrituras. Recuerden que Pablo era judío. Luego el domingo se reunió con ellos como preámbulo a su viaje que haría el día lunes.
¿Le pone eso significado sagrado porque Pablo se estaba despidiendo de ellos en domingo? Pues no, otra vez vuelve a errarse en la interpretación. Cuarto punto. Las instrucciones de Pablo a 1 Corintios 16:2 no requieren de una reunión en domingo. Más bien el lenguaje indica apartar o separar fondos de manera personal, no una colección en asamblea. El pasaje no dice nada respecto a un significado santo asignado al primer día de la semana. Otra vez, es interpretación. Es entendimiento privado que ahora ya es público y es entendimiento de denominaciones, de iglesias enteras o casi todas. Pero eso no es lo que el texto bíblico dice. Y 5, que en Apocalipsis 10 dice que Juan fue en el día del Señor. Ahí, ¿en qué momento se menciona domingo ahí? En ninguna parte. ¿Sabe de dónde se lo sacaron? Porque cuando la Iglesia Católica hace la versión, la Vulgata latina, al latín, del día del Señor lo tradujeron como Dominicus. Y de Dominicus significa día del Señor. Y de ahí viene la palabra domingo. Cuando usted dice el domingo, tengo culto el domingo, usted literalmente está diciendo tengo culto en el día del Señor. Eso es lo que está diciendo, porque eso significa domingo, día del Señor. Que por cierto, en inglés, ¿sabe qué significa? Sunday. ¿Sabe qué significa? Día del sol. Oh, ya va entendiendo el origen histórico entonces. Aquí realmente cuando dice día del Señor, en ninguna parte dice que se esté refiriendo al domingo. Más bien aquí está haciendo alusión al día de Jehová grande y terrible. O sea, Juan fue transportado en visión hacia aquel día de Jehová grande y terrible para verlo en visión. No está hablando de ningún día de la semana. Sin ningún pasaje bíblico puede usarse legítimamente para respaldar la observación del domingo. ¿Por qué entonces es que muchos creyentes comenzaron a observar ese día aproximadamente un siglo después de la muerte y resurrección de Jesús? Sí, lo repito, históricamente los creyentes empezaron a reunirse en domingo hasta un siglo más o menos después de la muerte de Jesús. No fue inmediato, fue un cambio que iniciaron después, un siglo después. Estamos hablando ya que la iglesia original ya no existía. Ahora la iglesia ya estaba dirigida por otras personas. ¿Qué condujo a la observancia del domingo? Número 1, antisemitismo. Sí, porque se empezó a decir, no queremos nada que ver con el sábado judío. Antisemitismo es antijudíos. Ese es el punto. Estaban contra los judíos y tenían que cambiar todo lo que los judíos tenían. Y como los judíos se reúnen el sábado, adivinen que no nos vamos a reunir el sábado. Los judíos decían, el sábado hay santa convocación. No somos judíos. Y por lo tanto, nos vamos a reunir, vamos a hacer convocación en un día diferente. Número 2, influencia pagana. El domingo es el día del sol en aquellos tiempos. Los paganos adoraban al sol el día domingo. Y los paganos que se hicieron cristianos, adivina qué querrían. Adorar en domingo, porque esa era la costumbre que ellos tenían. Una vez más, eso es tradición. Número 3, mala interpretación bíblica. Ya en tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia se había convertido principalmente en gentil en vista de que muchos judíos persiguieron el movimiento cristiano. Con el tiempo, esta persecución condujo a un resentimiento y odio hacia los judíos por parte de muchos cristianos. Este desprecio por los judíos y por todo lo que estaba asociado con el judaísmo, combinado con el pasado pagano de los gentiles convertidos, muchos de los cuales habían observado el primer día de la semana antes de su conversión, abrieron la puerta al mal entendimiento y a la mala interpretación de la escritura en relación al día sábado y al primer día de la semana. Fue por resentimiento, por odio hacia los judíos. Así que en un proceso que duró unos 250 años, la observancia del sábado semanal fue gradualmente reemplazada por la observancia del domingo dentro de la iglesia. En el año 321, después de Cristo, el emperador romano Constantino, emperador romano Constantino, expidió un edicto declarando el domingo como el venerable día del sol y ordenó que la gente se abstuviera de trabajar en él. ¿Por qué no trabajamos hasta el día de hoy en domingo? ¿Sabe usted por qué? Yo sé que en Estados Unidos
se trabaja todos los días, pero por lo regular los domingos no se trabaja. ¿Sabe por qué? Porque eso viene desde aquella época, ya nadie lo cambió. Así lo estableció Constantino, que era el emperador, y así pasó por todas las generaciones, de la misma manera que tenemos el mismo calendario que los emperadores nos dejaron. En los mismos nombres de los días, los mismos nombres de los meses, todo lo que el Imperio Romano nos dejó, todo eso seguimos teniendo, incluyendo el día que hay que descansar. En el año 363 después de Cristo, el concilio de la iglesia en la Odisea declaró que el domingo debía ser observado como el día de descanso y que el sábado judío no tenía que ser observado por los cristianos. Sí, fue la iglesia católica la que hizo, amparados por el edicto de Constantino, terminó por darle con todo al sábado. Y ahora sí, el domingo es el día de Santa Convocación. Así que si ustedes católico y se reúnen domingo, pues bien hecho que lo hagan domingo. ¿Sabe por qué? Porque sí, los católicos establecieron eso y por lo tanto, como pues en un concilio católico lo establecieron, pues bueno, están obedeciendo a lo que les pusieron. Pero los evangélicos, que no son católicos, que siguen eso mismo, realmente lo que están haciendo es haciendo caso al edicto católico, al edicto de Constantino primero, y luego haciendo caso al concilio de la Odisea. Es decir, siguen dándole la preeminencia a la iglesia católica. Con razón, la iglesia católica hasta el día de hoy sigue llamando a los protestantes hermanos separados y les piden que vuelvan a casa. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas de la iglesia católica que quedaron dentro del protestantismo. Y mis hermanos católicos, no quiero que por favor sientan esto como una ofensa. Ya dije, ustedes están siguiendo lo que les enseñaron y lo que está establecido por ustedes. Pero entre el grupo del pueblo evangélico nadie les dijo que lo hicieran. Simplemente siguieron haciéndolo porque es por tradición, por historia. Pero realmente lo siguen haciendo porque obedecen a dos personas. A un personaje y a una iglesia. Uno, obedeciendo a Constantino, y dos, obedeciendo a la iglesia católica. Así que lo siento mucho, mis hermanos protestantes. Si ustedes tienen Santa Convocación en domingo, bendito sea Dios que ustedes se reúnen para adorar. El punto que les estamos haciendo ver hoy en día es que realmente esa Santa Convocación para el domingo no la mandó Dios, la mandó la iglesia católica, y ustedes están obedeciendo esa Santa Convocación de la iglesia católica. Ya todos estos pasajes y explicaciones y que ya dijimos que supuestamente la Biblia dice, y que le dándole la interpretación, eso es solo una justificación. Y yo sé, están los que lo hacen por tradición. Sí, aún por tradición, aún así, Jesús dijo, en vano me honran, en Marcos 7:7 y en adelante. En vano me honran porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a vuestra tradición. Y ese es el punto, la gente sigue tradiciones, no lo que la Biblia dice. Así pues, el largo y gradual proceso de cambio alcanzó su culminación allá por el año 400 después de Cristo. Aunque al domingo no se le confirió como el sábado cristiano, sino hasta el siglo XII. Ya en el siglo XII ya tuvo esa preeminencia. No obstante, ya había sido tratado como tal en forma creciente por muchas centurias previas a ese periodo. De modo que la observancia del domingo es una tradición de fabricación humana contraria a los mandamientos de Dios. Esta tiene su base en una mala interpretación de la escritura, en el acomodamiento de la costumbre pagana para honrar al primer día de la semana, es decir, adorar al dios Sol, y en un antisemitismo que resultó en una perspectiva antibíblica. Eso es lo que podemos decir con respecto a por qué la Iglesia de Dios prefiere no tener Santa Convocación el domingo. Podemos tener alguna reunión, algún convivio, algún evento, alguna reunión especial, algún estudio bíblico, pero no es nuestra Santa Convocación. Nuestra Santa Convocación para todas nuestras iglesias sigue siendo el sábado. Entonces ustedes son sabáticos. ¿Y qué tiene ser sabático? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Es antibíblico? No es. Sí, pero están bajo maldición porque Dios dijo que el que está bajo la ley tiene que guardar toda la ley. Y es que nosotros no somos judíos. Nosotros no guardamos ni el sábado judío, ni guardamos las leyes dadas para los judíos. Nosotros guardamos el sábado dentro de la gracia. El sábado de la gracia es un día de libertad.
Lo que tenemos nosotros es santa convocación en sábado, siguiendo los lineamientos antiguos, los que Dios dio. De manera bíblica solo hay santa convocación en sábado, no hay santa convocación en domingo. De manera histórica y de manera tradicional sí hay santa convocación en domingo, pero de manera bíblica no hay santa convocación en domingo. Hay muchas iglesias, son grandes, se derrama el poder de Dios ahí. Yo no voy a decir nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la santa convocación que están teniendo no la están haciendo porque Dios los convocó. Ah, sí, pero Dios dice que nos reunamos, cuán bueno y cuán delicioso es. Sí, pero eso es en general. Pero ¿por qué lo tienen ese día? Nuevamente, es que es el día que, ¿acaso? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? Pues sencillo, a nosotros los que nos reunimos en sábado, ¿qué creen que hacemos? Pues procuramos no agarrar trabajo donde trabajemos sábado. Eso es lo que hacemos. Así lo hacemos. Yo jamás he trabajado un sábado. Jamás en mi vida. ¿Y me he muerto de hambre? No. ¿Me despidieron de trabajos? No. ¿Me pidieron que trabajara? Sí. ¿Les hice caso? Pues sí, les dije que sí, pero algunos de ustedes posiblemente vieron en otra de mis presentaciones, en uno de mis trabajos, que era donde ganaba muy buen dinero. Muchos de ustedes saben que yo soy abogado y era la compañía que más dinero me daba. Sí, era una compañía que me daba alrededor de $2,000, pero me pidieron, ya después de varios años de trabajar para ellos, me dijeron: todos tus compañeros están quejándose porque eres el único que no viene el sábado. Entonces lo siento mucho, pero ya no puedo seguir permitiéndotelo. Vas a tener que venir el sábado. Entonces le dije: muchas gracias, dame un momento, voy a ir a redactar mi carta de renuncia, porque yo no voy a trabajar en sábado. El sábado es el día en que yo me reúno con mis hermanos a adorar a mi Dios. Y si tú no me lo puedes permitir, pues ya no puedo trabajar aquí. Me levanté y cuando iba a redactar me dijo: déjalo así, no hagas nada, sigamos como estamos. Y ahí trabajé por muchos años más. Claro, Dios me respaldó, mis hermanos, claro que sí. Mi esposa también, cuando andaba buscando trabajo, cuando vivíamos en Guatemala, pues muchos trabajos le ofrecieron y ella dijo: no, gracias, ese no lo acepto, hasta que le vino uno muy bueno. Y es que el asunto es que cuando esperamos y dejamos que Dios nos dé, al final, y eso es mi testimonio, el testimonio de mi esposa, el testimonio de mi familia, y el testimonio, tantos testimonios que he escuchado yo. Pero eso es que me van a despedir, es que yo sé, cada quien conforme a su fe. Lo más sencillo es seguir trabajando el sábado y llegar a su iglesia el domingo. Ahí no hay sacrificio que hacer. ¿Qué sacrificio? ¿Hay nada? No hay renuncia de nada. ¿Por qué? Porque hasta el día está completamente libre. No hay ningún problema. Así que síganlo haciendo como lo está haciendo. Si así cree, si así siente. Esta es una enseñanza, no es una imposición. Es un para que usted comprenda por qué lo hacemos así. No es por necios, no es porque somos legalistas, no es porque estamos somos judaizantes. No, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Cristianos que hemos entendido que hay 10 mandamientos, no 9. Sí, pero es que Dios redujo los 10 mandamientos a 2. Entonces podemos adulterar, podemos matar, podemos robar. No. Entonces, ¿por qué el cuarto mandamiento sí? Sí, es que ahora se convirtió espiritual, pero es que si es espiritual, entonces usted no tiene nada que hacer. Es que Cristo es nuestro reposo. Entonces siguen siendo 9. Usted me está diciendo que Dios ya solo tiene 9, porque los 10 mandamientos son cosas que nosotros tenemos que hacer, no que Dios las va a hacer por nosotros. Si usted se reúne otro día, hágalo. Pero entonces usted está guardando 9 mandamientos, no 10. Y aunque es que se resumen 2, como lo quiera llamar. Esas son enseñanzas y maneras de ver, pero al final, a mí me da mucha pena, pero los mismos pastores que niegan el sábado exigen el diezmo. Y el diezmo es un asunto levítico. No, es que Abraham lo hacía, pero Abraham lo hacía de manera voluntaria, no de manera obligatoria. Si van a hacerlo conforme a Abraham, no lo exijan. Enséñenlo, y el que quiera dar, que de ella van a ver si les dan. Pero como saben que no les van a dar, los obligan. El mismo pastor que niega el sábado exige el diezmo. Entonces, doble moral. Véalo usted.
Ahí puede ver usted que cuando conviene se siguen las escrituras. Cuando no conviene, no, ahí no, porque se me va a ir la gente. Hágalo como quiera hacer. Mis hermanos católicos, ustedes son los que al final de cuentas están siguiendo los lineamientos de su liderazgo. Y realmente los protestantes que tienen santa convocación el domingo, incluyendo a los testigos de Jehová, sí, porque los testigos de Jehová que se creen los que son los únicos salvos y dirán, es que nosotros tenemos distintas reuniones todos los días, sí, pero el domingo es el día que más reuniones tienen, porque es el día en que todo el mundo está libre. Así que el domingo tienen santa convocación. No quieran esconderlo por las reuniones de otros días. Yo también tengo estudios bíblicos en otros días, pero yo no lo voy a cambiar un día por otro, ni un día sustituye otro. Es que no importa el día que guardes, el que tú le puedas dar al Señor. Eso no dice la Biblia. Dios es bien claro en lo que Él pide. El resto ya son acomodamientos. Es que no queremos hacer sacrificios de nada, todo lo queremos fácil. Y entonces el que quiera fácil, mejor que se quede en su casa. Y por eso muchos se quedan en su casa, ya no van a ninguna iglesia. ¿Sí? Dicen que creen en Dios y todo, y que creen en Jesús y que oran mucho. Está bien, yo no voy a juzgar su vida. Pero el que quiera ser religioso o el que quiera ser cristiano, el que quiera servir a Dios, que sirva como dicen las escrituras. Pablo así lo dijo. La escritura así dice, el que hable conforme a las escrituras. No con textos fuera de contextos, con interpretaciones. Es que aquí se sobreentiende, no se sobreentiende. O lo dice o no lo dice. Bíblicamente, el sábado hay santa convocación. El domingo no tiene santa convocación bíblica, solo histórica y tradicional. En la siguiente clase hablaremos de otros de esos días que algunos observan. Es un gusto estudiar.